Hola, buenas noches o buenos días, según como quiera que sea que usted pueda ver este video. Les saludamos mi esposo Germán y yo. Y en este tiempo nosotros hemos estado motivando para que puedan leer el libro de los Hechos, iba a decir otra vez, el libro de Romanos, ¿cierto? Y, y hoy nos corresponde el capítulo 5. El libro de Romanos es un libro apasionante, ¿cierto? Apasionante, sí. Sobre todo que nos enseña lo que es la doctrina nuestra, la doctrina de la salvación, de la justificación por fe, y de cómo nosotros podemos estar seguros de que en las manos del Señor no hay lugar para el temor, que no podemos acercarnos confiadamente, como dice la Escritura, al trono de la gracia. Amén. Bueno, y sin más vamos a comenzar a leer, así que tome su Biblia, tome su medio electrónico, tome su lápiz, su agenda, su cuaderno ahí de estudio y comencemos a leer. Romanos capítulo 5, es la versión Reina Valera, el verso número 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí hace fuertemente hincapié a que por nuestra fe nosotros tenemos paz. ¿Cómo podemos tener tranquilidad en estos tiempos difíciles? Por fe. Por fe tenemos paz y tenemos libre acceso a la gloria de Dios. ¿Qué es lo que es la gloria de Dios? La presencia de Dios. Eso es lo que motiva nuestros corazones y es lo que acá el apóstol está hablando. Dice el verso 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, ya sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? El versículo 6 también dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El poder pasar de una atmósfera negativa o humana o natural o normal que tiene toda la gente, pasar a una atmósfera de gloria de Dios, es que todo lo que nosotros podamos vivir, ¿ya? No lo bueno, porque lo bueno es fácil vivirlo, ya no nos produce problema, pero el problema es cuando tenemos que enfrentar tribulaciones. La tribulación nos va a traer paciencia, nos va a traer, esa paciencia nos va a traer una prueba y eso nos va a traer esperanza. ¿Por qué? Porque todo va a cobrar sentido en la atmósfera de Dios, en la gloria de Dios, y eso no es motivo de vergüenza. Por eso Pablo podía estar en situaciones y decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra vida, que todo lo que nosotros vamos a vivir delante de Dios, o en la atmósfera de Dios, todo va a redundar para bien. ¿Por qué? Porque simplemente la gloria de Dios va a impregnar nuestras situaciones, ¿ya? De eso se trata. ¿Versículo 7? ¿Sí? El número 7 dice, bueno, voy a retroceder al 6 que decía: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, bueno, y ahí me voy a detener algo, porque dice que Él vino y dio su vida por nosotros que éramos débiles, y más que débiles nosotros estábamos sumidos en pecado, en una vida desordenada y lejos de Dios, que eso es lo más grave. Vivir lejos de Dios, todo lo demás es una consecuencia de ello. Pero ahí es cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir por quienes, por los impíos, por los que no los merecen, por los que nadie daría nada, nadie hace nada. Y el verso 7 lo va aclarando y dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Porque puede ser que a lo mejor una persona diga: no, este se merece que uno dé la vida por él,
o una madre, no sé, alguien por el cual uno ame, alguien por el cual uno considere que es justo y que merece el sacrificio de uno. Puede ocurrir, pero el verso 8 aclara y dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, para usted, para mí, para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no habíamos mostrado absolutamente nada en lo cual fuéramos a cambiar. No habíamos mostrado ni siquiera una mediana o leve que íbamos a cambiar, que queríamos dejar de hacer lo que estábamos viviendo. Pero ahí Él murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, si cuando nosotros estábamos actuando mal, viviendo mal, lejos de Él, Él tuvo amor y misericordia para venir a dar su vida por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas hoy en día? Que ya hemos sido lavados por su sangre, que hemos sido justificados por su amor, que tenemos libre acceso al Padre. ¿Cómo no nos va a librar ahora de esa ira venidera? ¿Cuál es esa ira venidera? El día del juicio. El juicio. Si nosotros hablamos de justicia, que allí está actuando la justicia de Dios, estamos hablando del juicio, el juicio de Dios. Y me gustaría solamente agregar algo. El pastor Adrián Roger explica así lo que es la gracia. Y es para que usted entienda. La gracia es amor que se da. Y se da aun cuando uno no tiene mérito. No lo merece. Sino por el contrario, tiene muchos deméritos. Claro. Y más encima, nosotros no queremos recibir ese amor. Porque no lo consideramos importante. Y aún así, Cristo muere por nosotros. Y más que no considerarlo importante es porque cada uno de nosotros también sabe lo que puede merecer y lo que no puede merecer. Y cuántas veces hoy en día hay gente que se siente tan mal que encontrar que Dios le hable con amor, claro, no lo puede recibir. Porque de manera consciente e inconsciente lo que preferiría es que lo maltrataran. Claro. Pero Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, un Dios de oportunidades y que lo sigue aclarando acá en la palabra. Claro, y sobre todo, que si uno lo piensa, el gran problema del hombre dado a la religiosidad es producto de que el hombre no acepta que el evangelio, que el amor de Dios, que el perdón de Dios es gratis. Entonces, ¿cómo se vuelve uno religioso? Es porque uno no, es que hay que pagar un precio, hay que es hacer que algo. yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que hacer esto otro, es que si no soy así, es que si no soy asá. Y uno empieza a poner cualidades que Dios no ha pedido y se vuelve un espíritu religioso. Por eso que nosotros tenemos que luchar contra esa tendencia y aceptar el amor de Dios. Y tener en claro que no hay nada que nosotros podamos hacer. Él ya lo hizo. Si hubiera sido posible que nosotros pudiéramos hacer algo, entonces Cristo no viene a dar su vida. Claro que sí. No, hubiéramos seguido insistiendo, pero no. Nosotros debemos darle muchas gracias a Dios porque Él en su amor y su misericordia nos sacó del pecado, nos dio vida nueva, nos dio vida eterna. Mire, dice el verso 10, porque si siendo enemigos, o sea, cuando estábamos fuera del Señor, sin Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo. Siempre esto bien claro, Jesucristo es nuestro Salvador, Él es nuestro mediador. Con la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso es que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, estamos seguros de que somos salvos. ¿Por qué estamos seguros? No por lo que yo pueda hacer hoy en día. Que ojo, más adelante viene también, que no es un chip libre. Más adelante viene, no se me pase rollo ni película. Pero esto no tiene que ver con salvo siempre salvo. No. Dios nos salva a través de su Hijo Jesucristo, y si Él lo hizo cuando nosotros
insisto, estábamos fuera completamente de su presencia, ¿cómo no nos va a seguir salvando, ayudando más cuando ya entramos bajo su cobertura, bajo su seno, cuando estamos en sus brazos? ¿Cómo no va a ser así si Él es lleno de amor? Y dice en su vida, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Quién es nuestro reconciliador? Cristo, Jesús. Claro. Sí, como para sellar esta parte del capítulo 5, la justicia de Dios, la justicia por fe, actúa justificando. ¿Y qué es justificación? La acción de la justicia. Claro. ¿Ya? ¿Y qué es el resultado o la declaración de esa acción de la justicia? Es que usted está o ha sido reconciliado. Mire qué lindo, qué hermoso. ¿Ya? Hermoso. Adán y Cristo, el verso 12. Dice, esta parte la digo yo, de ahí para abajo los trabalenguas van con ustedes. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Adán. Eso. ¿Cómo entró el pecado por un hombre? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Claro, porque empezó Adán con la desobediencia, pero después cada uno le fue poniendo de su cosecha, claro, y se fue multiplicando la maldad del hombre, ¿cierto? Y en eso también nos incluimos nosotros. Traspasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues, verso 13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, como ellos no tenían idea de lo que estaban haciendo, no se inculpa de pecado. Claro. O sea, alguien no puede saber que algo es malo si no se lo dicen. Claro. Por lo tanto, él se sigue comportando de tal o cual manera porque no sabe que es malo, y eso era lo que ocurría. Claro. El que ayer, por ejemplo, diga que no había pecado, o sea, pues antes de la ley, cuando no existía ley, no se podía decir inculpar de pecado, pero no significa que el pecado no estaba. Claro, claro, o sea, eso yo lo traduzco también a que cuando nosotros vivimos sin Dios en la actualidad, hay mucha gente que hace muchas cosas, por ejemplo, mentir, y como parte cotidiana, pero si es normal, una mentirita blanca. No, pero después cuando nosotros empezamos a ver en la palabra dice no mentirás, claro. Aunque tú sí seas sí, tú no seas no. O sea, ahí ya vamos aclarando de cuál debe ser nuestro comportamiento. Antes se hacía por ignorancia, claro. Pero una vez que ya uno conoce ya la ley, que uno ya sabe cómo comportarse, o es como cuando dice la ley de tránsito, lo ceda el paso. A lo mejor hay una persona que está recién partiendo y no va a conocer toda la ley del tránsito y va a pasar algo por alto. Claro. Pero una vez que ya tiene que aprenderla y conocida, sobre todo si después le pasan el parte, claro. ¿Cierto? Ya, sigamos. Y dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, la paga del pecado, muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? A ver, dígalo. Jesucristo. Exacto. Ya. Pero el don no fue como la transgresión. Mire, si uno lo ve el paralelismo ahí, Adán es tipo de Jesús. Y uno puede decir, pero ¿cómo hacer tipo de Jesús si Adán pecó y por él entró la muerte y reinó la muerte? ¿Ya? Y dicen, pero es tipo de Jesús porque como Jesús no pecó, entró la vida y el reino de Dios a todos los hombres. O sea, Adán condenó a los hombres y Cristo viene a salvar a los hombres. Ese paralelismo es como un paralelismo antagónico, ¿ah? Contrario, dice opuesto. Dice, mire, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, todos los que en su descendencia, abundaron mucho más para los muchos. ¿Quiénes son muchos? Nosotros. Para los muchos
la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, así como Adán le entregó su legado, le impartió su legado a su descendencia, Jesucristo nos imparte y nos da su legado a nosotros a través de la gracia y el don de Dios, ¿ah? Por solamente su nombre, ¿ya? Y con el don no sucede. ¿Qué es lo que es don? Un regalo. Y con este don no sucede como en el caso de aquel, Adán, aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, mire, de un solo pecado, para condenación. Pero el don de Dios, el de Cristo, vino a causa de las muchas transgresiones. O sea, uno puede decir, ah, sí, pero es que Adán se mandó al condoro, ya, y ese no trajo condenación. Sí, pero es que Adán pecó una vez. O sea, ¿ya? Claro. Una vez, y de hecho la Escritura no muestra que haya pecado una segunda vez. Ya había desobedecido en todo caso, pero ya había dejado la grande. Pero nosotros le añadimos e inventamos transgresiones una tras otra en contra de nuestro prójimo, en contra de Dios, en contra de la naturaleza. Vea cómo está el mundo en este minuto, ¿ya? Y no fue como ese don, sino que por el contrario, dice que abundó en Dios es su amor. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de esas transgresiones que nosotros cometimos para justificación, ¿ya? Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, una atmósfera, mucho más reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia, o sea, nosotros, la gracia de Dios y el don de la justicia. ¿Y la justicia qué es? La justificación, la acción de la justicia. ¿Cómo? Reconciliándonos. Así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire qué hermoso. ¿Ah? Tal cual. Entonces dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ya lo explicaba ya, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo es eso? Claro. Porque a causa de la ley nos dimos cuenta del estado en que estábamos viviendo. ¿Ah? Entonces, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto no implica, no tiene que ver con que, es que hay que cometer más pecado para que no, porque la gracia... el pecado ya está. El pecado ya es. El mayor pecado es vivir lejos de Dios y todo el resto es consecuencia. El robar, el matar, si uno lo mira en un paralelismo así, un toma la palabra, los 10 mandamientos, y dice, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Y inmediatamente uno dice, no he amado a Dios por sobre todas las cosas, me dice culpable. Claro. Dije, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¡Wow! Sí, he tomado el nombre de Dios en vano. No mentirás. ¡Wow! No desearás la esposa o la mujer o las cosas ajenas. No robarás, no matarás. Y uno dice, y ahí abundó el pecado. La culpa. Claro. La culpa viene. La gente siente culpa porque hay mucha transgresión hecha. Claro. ¿Ya? Y cuando sale la ley, queda al descubierto todo eso. Queda al descubierto. ¿Ven? De allá. Sí. Ya. ¿En qué versículo quedamos? En el 19. Vamos a poner solo el problema de las cosas en vivo, Ya. ¿En el 16? 19, ya. 20, Dice, mire, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia. Y el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué significa? Simplemente que hay una realidad. Cristo viene y trae justificación y reconciliación a nuestra vida porque ya nosotros estábamos condenados. La realidad de Adán no la pedimos, pero la tuvimos. Pero ahora la recibimos. Pero ahora Cristo aparece y Él pide que nosotros la aceptemos. ¿Ya? De eso trata el capítulo 5. ¿Ya? El Señor les bendiga, les guarde y nos vemos en el capítulo número 6. ¿Ah? Chau, chau.